la gloria sea para el Señor. El título que traemos en esta tarde es Gigantes o Enanos Espirituales. ¿Pueden ver ustedes la figura allá? Gigante, ¿cómo está el otro ahí mirándolo hacia abajo, verdad? Mirando allá, miren qué estatura tiene. Solo me imagino yo cuando estoy a la par de mi hijo, una vez me dijo, mamá, hay frío ahí abajo, me dijo. ¿Verdad? Que se cree que está un poco más alto que yo. Bueno, el título es Gigantes o Enanos. El tema es el crecimiento del cristiano. El crecimiento del cristiano. Dice, hermanos, dice que una persona deja de crecer físicamente ¿a los cuántos años? 18, 23. Algunos dicen que a los 25 dejan de crecer, ¿verdad? Pero ahí se termina de crecer, ya no crece más. Miren cómo quedamos, mire usted en qué edad cree usted que quedó, a qué edad estaba cuando quedó así, ¿verdad? Pero la persona deja de crecer. Pero espiritualmente, hermanos, nunca dejamos de crecer. Amén. Espiritualmente nunca vamos a dejar de crecer porque vamos a estar aprendiendo y aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo y para edificarnos nosotros también. Entonces, físicamente sí nos quedamos como estamos, ¿verdad? Unos bien altos, otros bajitos y otros más bajitos, ¿verdad? Pero así es. Pero hay unos factores, hermanos, para el crecimiento físico. Por ejemplo, la edad. ¿Verdad? La edad. La edad no se detiene. Pero también el crecimiento físico ayuda la alimentación. Alimentándose bien, usted va creciendo, está físicamente bien. Pero también tiene que hacer ejercicio, ¿verdad? Si no, va creciendo el estómago. Y una vez una hermana estaba embarazada, le digo, ay, no, ¿cuántos meses tiene usted? Le dije yo, tanto. Ay, yo también le digo yo así, ¿verdad? Pero a veces no es por la alimentación uno se pone así, son por otras cosas también. Pero hermanos, hay factores también para el crecimiento espiritual. No es por los años que llevamos en la iglesia, se da el crecimiento. Es por las prácticas, es lo que practicamos, las prácticas espirituales. ¿Qué práctica ha hecho usted para crecer espiritualmente? A ver, ¿alguien puede comentar o alguien me puede decir cómo está creciendo usted? ¿Qué es lo que está haciendo usted para poder crecer espiritualmente? Oh, muy bien. Estudiar la palabra del Señor. Ya no seamos como niños fluctuantes, dice la palabra del Señor. Veamos en Efesios capítulo 4, versículo 14. Fluctuantes, o sea, como niños fluctuantes. Los niños siempre ahí están inquietos, ¿verdad? No están tranquilos. Dice la palabra del Señor acá, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Al niñito, ¿verdad? Vamos por aquí, mijo, ahí van. Vamos por aquí, papá. Va para acá. Nena, vente para acá, ahí van. Pero Dios dice la palabra que ya no seamos nosotros así. O alguien le dice a usted, hermano, vente para acá. Y si dice el hermano, va para allá. O hermana, allí no está el Espíritu Santo, allí no está Dios, vente para acá. Y se va allí fluctuante, ¿verdad? De un lado para otro lado. Pero ya no seamos de esa clase de niños, dice, niños fluctuantes. Tenemos que crecer, hermanos. Jóvenes, niños, tenemos que crecer, pero crecer bien, amén. Crecer bien. La Biblia dice que el justo
crecerá. Salmo 92, 12. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El justo florecerá como la palmera. Crecerá como el cedro en el... Qué bonito este mensaje. ¿Quién es el justo? Usted, hermano. Crecerá, dice, como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como el... Miren la comparación que hacen, que se hace. Crecer espiritualmente. Crecemos espiritualmente, hermanos. Como dijeron ustedes, cuando leemos la palabra, cuando leemos la Biblia, imagínense, hermano, hermana, usted deja de leer la palabra, ¿qué va a pasar? Se muere, no va a crecer, se queda enanito. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, hermanos. Es nuestro alimento espiritual. Lo necesitamos cada día. Y si no lee, y si usted no come un día, ¿qué pasará? Baja de peso. Y no está tranquilo. Si usted no lee la palabra, ahí va a estar. Se enferma. Son ejemplos, hermanos. Tenemos que leer la palabra del Señor cada día porque lo necesitamos, así como necesitamos comer. Muchos comen 3 veces al día o 2 veces, ¿verdad? Y el médico a veces dice, tienes que comer 5 veces al día. Imagínense, hermanos, si usted ni siquiera abre su Biblia en un día. Imagínese si usted no va a comer ni una tortilla o no va a comer un día, usted no se va a aguantar. Que sea así también con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Que sea así también. Colosenses 1:10 dice la palabra del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Escuche, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, cuando nosotros practicamos disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el asistir a la iglesia o al templo, a diezmar, ofrendar, para servir a Dios, o leer su devocional diario. Tenemos que practicar esas disciplinas. Y las mencioné. ¿Cuáles son esas disciplinas? Si usted no ora, si usted no lee la Biblia, y si usted no practica el ayuno, y si usted no viene a la iglesia, si no ofrenda, si no diezma, imagínense, hermano. Pero tenemos que practicar estas disciplinas para tener un crecimiento espiritual. Amén. Porque si no lo practico, voy a quedar estancada, voy a ser como enano, pues, o enana. Ahí voy a quedarme y nunca voy a crecer espiritualmente. Cuando tenemos las prácticas correctas, el crecimiento se comienza, hermanos, a dar forma natural, se va formando, pero tenemos que practicar las disciplinas correctamente. Amén. Cuando hay una buena alimentación y el ejercicio y el crecimiento se da de forma natural. Miren esta plantita que está ahí en la pantalla. Chiquitito, digamos que está enanito allí.
necesita alimentación. ¿Cuál es la alimentación de ellos? Agua, tierra, el sol para que las hojas puedan abrirse. Pero uno lo va alimentando, le está echando abono y va creciendo. Así es nuestra vida también, hermanos. Amén. Así tiene que ser el crecimiento espiritual. Dios es quien nos ayuda a crecer, hermanos. Solitos no podemos, necesitamos de Dios siempre. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 nos dice la palabra del Señor. Y el Señor os haga crecer. Escuchen la palabra. Dios nos ayuda a crecer. Y aquí la palabra del Señor nos dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. En amor. Unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Como iglesia crecemos en número, en cantidad de personas, pero también tenemos que crecer personalmente cada uno, hermanos. Cada uno. Como iglesia tenemos que crecer, como les digo, en número, pero cada uno de nosotros tiene que crecer personalmente. No es porque, por ejemplo, ponemos un ejemplo aquí con hermano Tomás y hermana Elisa. ¿Será que Elisa crece? ¿Que solo Tomás va a ir a la iglesia y ella se queda en la casa? No, tiene que ser personalmente el crecimiento espiritual. Uno no va a ir en vez mía para que yo pueda crecer espiritualmente. No puede ir otra persona en vez mía. Ay, orás por mí para que yo pueda crecer. No, tampoco. Sí podemos pedir oración, pero tenemos que orar nosotros también, ¿verdad, hermanos? Tenemos que orar y pedir al Señor que nos ayude a crecer. Que nuestra vida se mantenga siempre en crecimiento. Amén. Creemos cuando nos mantenemos firmes, crecemos cuando nos mantenemos firmes y constantes en la disciplina espiritual, hermano. Crecemos. Primera Corintios capítulo 15, versículo 58, dice la palabra del Señor. A ver, léanlo ustedes, a ver, hermanos. Tome esa palabra, hermano, tómela, tómela. Dice, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Si usted está haciendo algo en la obra del Señor, no solamente haga eso, haga más para poder crecer y conocer. Haga más. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano, hermano. Lo que hace usted en la obra del Señor no va en vano. Eso le va a ayudar a usted a crecer y conocer más y prepararse. Nuestra obra y crecimiento, hermanos, en el Señor debe ser algo constante, constante. O sea, si usted está trabajando en la obra del Señor, que sea constante. No diga, voy a descansar este año. Espero que alguien no diga que, ay, no me tome en cuenta el otro año, voy a descansar. Porque si no, se va a apagar. Se va a pagar. Nuestra obra y crecimiento en el Señor debe ser algo constante, hermanos. Hasta cuando Cristo venga. Me recuerdo de mi pastor, ya se murió, se llamaba Mateo Mendoza. Él decía, niña, me dice, tú vas a ser maestra hasta cuando Cristo venga. Hasta cuando Cristo, o sea que no voy a descansar en dar clases. Bueno, en ese tiempo yo le daba a los niños clases de escuela dominical. Y sí es cierto, porque después a los jóvenes
Luego a los adultos, ya me daba me daba un poco de temor con los jóvenes, porque los jóvenes le hacen preguntas a uno, hermanos. Y son universitarios. Tenía en mi clase jóvenes que estaban estudiando en la universidad. Y uno tiene que ir preparados, hermano. Entonces, nuestro crecimiento, hermano, y obra, que sean siempre, recuerden que siempre sean constante. Amén. La obra del Señor no solo es el domingo. Qué bueno usted que asista los miércoles. Nosotros estábamos asistiendo los viernes, pero ya nos dijeron que primeramente Dios, quizás el otro mes ya vamos a empezar. Jueves y domingo. Pero, hermanos, no solo el domingo. Usted viene y trabaja en la obra del Señor. Es de todos los días. Porque usted, donde usted trabaja, ahí habla del Señor. O tal vez no habla, pero con su forma de hablar, con su forma de ser, está dando a conocer a Jesús por medio de usted. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que leer la palabra del Señor. Hay un canto infantil que dice, ¿se recuerdan los niños un canto de la Biblia? Lee tu Biblia, ora cada día. Miren, ahí está. Es una verdad esa alabanza. Ora cada día, lee tu Biblia, ora cada día y crecerás y crecerás. Y si tú no lees tu Biblia, te vas a quedar enano. No vas a crecer espiritualmente. Tienes que ser gigante espiritualmente y no enano. Entonces, leamos la palabra del Señor, jóvenes. Ustedes que trabajan, aquí hay jóvenes que trabajan muy noche y salen muy tarde. ¿Leerán la palabra? ¿Leen ustedes la palabra, hermanos, que ustedes salen a trabajar? Hay que leerla, hermanos, porque si no, no va a crecer. Porque ahí está todo lo que el Señor quiere, todo lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí está en la palabra. Porque dice el canto, si no lees tu Biblia, no crecerás. Pero si tú lees, crecerás y crecerás. Amén. En una página de internet leí estas preguntas para evaluar el crecimiento espiritual de una persona. Y aquí tengo unas preguntas que dice, ¿demuestras a otras personas el fruto del Espíritu Santo en ti? La pregunta es para usted. ¿Demuestras a otras personas el fruto del Espíritu Santo en ti? O sea, ¿ven en mi vida los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Se recuerdan, hermanos? Gozo, paz, fe, pureza, bondad y mansedumbre. Son 9. Algo. Sí. ¿Qué demuestra usted? ¿Demuestra amor? Gozo. Que hay paz en su corazón. Fe. Pureza. Todavía, otra pregunta nos dice acá. ¿Todavía guardas rencor o resentimiento contra alguien que te lastimó? Porque eso, guardar algo en nuestro corazón o en nuestra mente, hermano, no nos deja crecer. No nos deja crecer. No nos deja recibir la bendición del Señor. Tenemos que
dejarlo todo en las manos del Señor y dejar esos resentimientos a un lado. Si tenemos rencor con alguien o no sé, tiene que ir y decir o pedirle perdón o decirle al Señor, ayúdame para poder perdonar, para no tener ese rencor, para no tener resentimiento en mi vida. Porque si no, no crecemos espiritualmente, hermano. No recibimos esa bendición del Señor. Porque eso nos deja, eso nos apaga. ¿Continúas leyendo la Biblia? Ya al principio del año dieron una lista. Hermano Miguel dice que ya lo terminó y ya empezó nuevamente, ¿verdad? Pero es bonito leer la palabra del Señor. Otra pregunta que dice, ¿mantienes una relación constante con Dios en oración? Joven señorita, ¿has mantenido esa comunión con Dios a través de la oración? ¿O quizás ni oras? Te vas a quedar enano espiritualmente. Tienes que orar. Joven, niño, ¿ustedes pueden hablar? ¿Hay algún mudo acá? No, todos tenemos buena la lengua y podemos hablar al Señor, orar. Hablar es como estás hablando con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu tío, con tu primo. Así es hablar con el Señor, tranquilamente, sin palabras grandes, sino que así, sencillo, hablar con el Señor. Pero la pregunta era, ¿mantienes una relación constante con Dios en oración? Tú tienes la respuesta. Tú sabes cuándo oras o cuánto tiempo tomas para orar. Pero eso ayuda para el crecimiento espiritual, hermano. Porque si no, algún día te van a poner a orar y vas a decir, ay, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no lo estás practicando. ¿Sí? No lo estás practicando. Entonces es necesario la oración. Porque si yo oro todos los días, yo empecé orando nada más pequeñito, chiquito. Pero ahorita, hermanos, hasta quiere más uno tiempo, pero a veces uno tiene limitado su tiempo, ¿verdad? Y porque es bonito hablar con el Señor. Él nos llena de su paz. Y cuando uno se levanta de la oración, qué rico, hermano. Porque le pedimos al Señor que camine con nosotros. La última pregunta. ¿Te estás congregando fielmente a las reuniones de la iglesia? ¿O de vez en cuando? ¿O cuando tú quieres? ¿Te estás congregando fielmente a las reuniones de la iglesia? Usted lo sabe, hermana Erika, me va a decir alguien, ¿verdad? Mientras usted tenga la oportunidad, venga, hermano. Venga. O tráigase a quien está en su casa, porque muchas veces Satanás pone trampa. Nos pasa a nosotros a veces, llegan en el momento que vamos a salir, ¿verdad? Pero mejor invitar. Venimos, ¿quieres ir con nosotros? Vamos a ir a una oración. O vamos con nosotros que vamos a ir allá. Aunque no quiera, se va. Porque nosotros lo estamos llevando y no se va a quedar ahí solo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que dar el ejemplo. El ejemplo. No dejemos de congregarnos mientras Dios nos da la vida, hermano. Primero es Dios, hermanos. Primero es Dios. Y las otras cosas vienen por añadiduras. Ya. ¿Qué va a haber? Va a haber. Pero primero Dios, hermanos. Amén. Estas preguntas nos ayudan a evaluarnos si estamos creciendo espiritualmente. Si estás creciendo espiritualmente. Debemos estar atentos y mantenernos vigilando, hermanos. Si estamos creciendo, medite, piense, hermano.
¿Cómo está usted? Yo no puedo pensar por usted porque usted sabe cómo está. Pero medite, piense cómo está. ¿Está creciendo o no está creciendo espiritualmente? Hágase usted esa pregunta. Señor, ¿cómo estoy? Señor, estoy fallando en eso. Usted medite y piense. ¿En qué? Evalúese usted mismo, hermano. ¿Cómo está espiritualmente? ¿Está enanito o es un gigante? Mire, está así como aquel chaparrito que está ahí, mirando al grande, desea, pero como no practica, no hace ejercicio para crecer, no practica las disciplinas espirituales, quiere ser como aquel, pero no puede porque no practica las disciplinas espirituales. Hermanos, debemos animar a otros a seguir creciendo espiritual. Decirle, mira hermano, yo hago esto, ¿por qué no lo haces tú? Y así vas a conocer más al Señor. Mira, yo oro tal hora. Usted puede contar su experiencia para que otros aprendan a crecer, para que otros aprendan a hacer lo que uno está haciendo. Bueno, no lo malo. Mira, tenemos que animar a otros hermanos a seguir creciendo espiritualmente. Voy terminando, hermanos. Voy terminando. La última pregunta. La penúltima. Directa. ¿Estás creciendo espiritualmente? A ver, muchachos. A ver, Maynor, Armando. ¿Están creciendo espiritualmente, jóvenes, señorita, niños? Hermanos. Gloria a Dios. ¿Y saben qué? Hay algunos que ni siquiera han nacido de nuevo. Que ni siquiera han nacido de nuevo. Ni siquiera han recibido a Jesús en su corazón. ¿Y cómo van a crecer? ¿Cómo crecerán estos que ni siquiera, Señor, toma mi vida? No han dicho. ¿Y cómo van a crecer ellos espiritualmente? Hermanos, primero tenemos que dar nuestra vida a Jesús. ¿Lo ha hecho, hermano? ¿Sí? Somos cristianos, verdaderos cristianos, entregados a Jesús con todo nuestro corazón. Debemos darle nuestra vida a Jesús. Luego tenemos que tener una vida de crecimiento espiritual. Es lo primero que se tiene que hacer. Dar mi vida a Jesús, venir aquí en el altar, entregarle mi vida, mi corazón, todo, y que Él haga conmigo lo que quiera. Y yo luego crecer espiritualmente. Porque es lo primero que hicimos, ¿verdad, hermano? Le entregamos nuestra vida al Señor. Y ya en el camino venimos practicando las disciplinas espirituales y vamos creciendo y creciendo espiritualmente. Pero nos queda una tarea personal, hermano. Lo dije hace un rato, evaluemos si estamos creciendo. Y mantengámonos firmes, hermano. Firmes. Como dijo el hermano Miguel, bueno, ellos fueron al ejército, ¿verdad? Cuando le dicen firmes es que es firmes. Firmes. Aunque yo me recuerdo que cuando mi hermano murió, los cadetes, habían moscos y ni siquiera se mueven para poder hacer la mosca así. Pasaba allí, yo miraba, yo me quedé vigilando y ellos están parados ahí, pero nada de movimiento, pobrecitos. Pero así nos quiere ver el Señor, firmes espiritualmente, hermanos. Aunque haya tormenta, aunque haya luchas, aunque haya murmuraciones, críticas, burlas, como dije en la mañana, pero tenemos que crecer en el Señor y estar firmes, constante, hermano, no solo hoy domingo, sino constante, firmes en el Señor, constante, firmes y creciendo, hermano. No se quede enano, crezca espiritualmente. ¿Eres un gigante o eres un enano espiritual? ¿Qué quieres ser? ¿Un gigante? Amén. Un gigante. Gigante, hermano. Crezcamos.
Como dice, el crecimiento espiritual no para. Ese es siempre. Yo cada día tengo que crecer. No somos perfectos. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a crecer, hermanos. Yo no estoy aquí por decir, yo soy perfecta. Yo ya he crecido espiritualmente. No, cada día el crecimiento es siempre, constante, hermanos. Amén. Constante. Tenemos que crecer constantemente.